Título atractivo para el vídeo de YouTube Bombazo turco. Hande y Kerem, secretos al descubierto y dramas de novela que no viste. Guión del vídeo de YouTube Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. La emoción superíndice 3N me desborda. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para una versión superíndice 3N extendida de un vídeo que su copyright que les va a encantar, y que me han pedido muchísimo. Hoy no solo vamos a sumergirnos, sino que vamos a bucear en las profundidades del fascinante mundo de True SDCU, maras de algunas de las telenovelas turcas populares, revelando secretos profundos, dramas a gran escala y, por supuesto, chismes jugosos sobre sus estrellas favoritas. Abróchense los cinturones porque vamos a descubrir lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Hande Eruparafoel y Kerem Bürsin. Exploraremos los entresijos de otras parejas IQ superíndice 3 Nikas y CU superíndice 3 Mo. La vida real puede ser a veces infinitamente dramática que cualquier novela. Antes de que empecemos esta aventura en el universo turco, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Estamos construyendo una comunidad increíble aquí. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido genial sobre series turcas preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Denle clic a la campanita para recibir notificaciones de YouTube cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Y ahora vamos al grano, pero con ese detalle que nunca. Hoy vamos a hablar de esas relaciones que nos hicieron suspirar en la pantalla, que nos robaron el aliento con su intensidad, pero que de True SDCU maras, bueno, digamos que las cosas no siempre fueron un camino de rosas ni un lecho de pétalos. Específicamente nos centraremos en la pareja de Ensueu más menos o que encendió superíndice 3 las redes sociales, Hande Eruparafoel y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosísima, Senu con diéresis al cap. Pero no solo hablaremos extensamente de ellos, exploraremos otras series donde el drama no solo traspasó superíndice 3 la pantalla, sino que la hizo temblar. Rense para saberlo absolutamente todo, desde los más menos os roces hasta las grandes explosiones. Comencemos obviamente con Senu con diéresis al cap, la serie que lo cambió superíndice 3 todo para Hande y Kerem. Esta comedia romántica con su toque de cuento de hadas moderno, nos contó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos y una pasión superíndice 3N inquebrantable, que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un arquitecto rico workaholic, obsesionado con el control y, en el fondo, terriblemente solo. Hande Eruparafoel y Kerem Bürsin interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente, y su química en la pantalla era simplemente innegable, casi palpable. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, un tsunami de popularidad, catapultándolos a la fama internacional y convirtió copyright-dolos en nombres conocidos en hogares de todo el planeta. Pero aquí es donde la historia se pone aún interesante. Lo que muchos no saben es que al principio, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem era estrictamente profesional. De hecho, algunos rumores, alimentados por miradas frías y entrevistas algo tensas, apuntaban a que no se llevaban especialmente bien. Kerem, con su personalidad extrovertida, bromista, siempre dispuesto a hacer reír a los de chocaba un poco con la actitud reservada, introspectiva y a veces incluso distante de Hande. Sus estilos de comunicación superíndice 3N eran opuestos y esto, inevitablemente, generó superíndice 3 friction superíndice 3N. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, a medida que avanzaba el rodaje, la convivencia diaria, las largas horas juntos, los desafíos creativos y la presión compartida comenzaron a hacer su magia. Compartir almuerzos, ensayar escenas hasta la extenuación superíndice 3N, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles del rodaje, todo esto creó superíndice 3 un vínculo, una conexión superíndice 3N que trascendió superíndice 3 lo profesional. Segundo fue que la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. En copyright momento la lunea entre Eda y Serkan, y Hande y Kerem, ¿se volvió superíndice 3 borrosa e indistinguible? Bueno, eso es algo que solo ellos saben con certeza, y probablemente nunca lo sabremos con todos los detalles.
Pero lo cierto es que durante un viaje promocional a las paradisíacas Maldivas, las imágenes que compartieron en redes sociales delataron que agua algo mood ese que amistad, algo mood ese que compañerismo. Las miradas, las sonrisas, la cercanía, todo gritaba romance a los cuatro vientos. Fue en medio de la arena blanca y el agua turquesa, donde confirmaron lo que todos sospechábamos: Ande y Kerem eran pareja. La noticia causó superíndice 3 furor entre los fans, quienes celebraron que su pareja favorita de la ficción superíndice 3N se hubiera hecho realidad. Los hashtags #Anker y #EdaSerkan se volvieron tendencia mundial. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas de moda y del corazu superíndice 3N, siendo el centro de atención superíndice 3N en alfombras rojas de festivales internacionales, y acumulando millones de seguidores en sus perfiles de redes sociales. Su relación superíndice 3N parecua un cuento de hadas, un sueño hecho realidad, pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza, casi como una profecua autocumplida. Se hablaba de celos, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, de proyectos profesionales que los llevaban por caminos separados y de diferencias irreconciliables en sus personalidades, que se habían mantenido ocultas durante la etapa inicial del enamoramiento. Algunos medios turcos incluso aseguraron que las discusiones eran constantes, que los gritos se escuchaban a trabu copyright ese de las paredes de sus camerinos, y que el ambiente en el set de rodaje se había vuelto tenso, casi irrespirable. Y aquí es donde entra en juego la información superíndice 3N que tenemos de primera mano. Al parecer, Ande y Kerem tenían formas muy diferentes de manejar la fama, la presión superíndice 3N mediática y sobre todo, la constante vigilancia a la que estaban sometidos. Kerem disfrutaba del protagonismo, se sentó a CEU superíndice 3 modo bajo los reflectores y era mood ese abierto a compartir detalles de su vida personal con sus fans. Ande, por el contrario, prefiero a mantener un perfil mood ese bajo, proteger su intimidad a toda costa y evitar la sobreexposición superíndice 3N. Estas diferencias, sumadas al estru copyright ese del trabajo, a la constante exposición superíndice 3N pública, a las expectativas de los fans y a la presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta ante el mundo, terminaron pasando factura. La noticia de su separación superíndice 3N llegó superíndice 3 como un jarro de agua froa para sus fans, un baldazo de realidad que nadie quería recibir. Aunque ninguno de los dos confirmó superíndice 3 explícitamente los motivos de la ruptura, ambos dejaron claro que había sido una decisión superíndice 3N mutua, tomada con madurez y respeto, y que mantenían una buena relación superíndice 3N de amistad. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que el final fue un tanto agridulce, con reproches silenciosos, resentimientos acumulados y sentimientos encontrados. Al parecer, las explosiones de Ande ante actitudes de Kerem eran cada vez más frecuentes, generando un ambiente insostenible en su relación superíndice 3N y en el set de rodaje. La presión superíndice 3N era enorme, y lo que en un principio pareció superíndice 3 magia, un cuento de hadas moderno, se convirtió superíndice 3 en un tormento, en una pesadilla de la que ambos necesitaban escapar. Se sintieron atrapados en una jaula de oro, donde la felicidad era una quimera y la libertad un anhelo inalcanzable. Pero Senu con diéresis al capm, no es la única serie donde los dramas traspasaron la pantalla, donde la ficción superíndice 3N se mezcló superíndice 3 con la realidad, y los sentimientos se desbordaron. Recordemos por ejemplo Erkenci Kuay, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que muchos fans llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Sin embargo, aunque hubo algunos rumores de romance alimentados por fotos robadas y comentarios ambiguos, nunca se confirmó superíndice 3 nada oficialmente. La verdad, como siempre, quedó superíndice 3 envuelta en un halo de misterio. Lo que se sabe es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can no siempre fue fácil, ni un camino de rosas. Se rumoreaba que tenían personalidades muy diferentes, casi opuestas, y que chocaban a menudo en el set de rodaje. Algunos medios turcos incluso publicaron noticias sobre fuertes discusiones entre ellos, sobre gritos y portazos, aunque nunca llegaron a confirmarse oficialmente. Lo cierto es que después copyright ese del final de Erkenci Kuay, Demet y Can no volvieron a trabajar juntos, lo que alimentó superíndice 3 a UNMUD, ese los rumores de una mala relación superíndice 3N, de una enemistad que había surgido entre bambalinas. Otra serie donde el drama estuvo a la orden del día,
donde la Polu Copyright Mika fue una constante, fue Muteaye MYZYL, un drama istu superíndice 3 rico fastuoso y ambicioso que narra la vida del Sultu, N. Suleimu, N. el Magnífico y su esposa Hurrem Sultán, una mujer poderosa y astuta que desafió superíndice 3 las convenciones de su con diéresis copyright poca. La serie fue un gran con diéresis copyright sito internacional, aclamada por su producción superíndice 3N impecable, sus actuaciones memorables y su guión intrigante. Pero también copyright N estuvo marcada por la Polu Copyright Mika y los conflictos internos que afectaron profundamente a sus protagonistas. Uno de los mayores dramas que conmocionó superíndice 3 a los fans de la serie en todo el mundo fue la salida de Mary Mutherly, la talentosa actriz que interpretaba a Hurrem Sultán. Mary abandonó superíndice 3 la serie de forma repentina, en pleno rodaje, debido a problemas de salud mental. Se rumoreaba que la actriz sufrió de agotamiento extremo, depresión superíndice 3N y ataques de pánico debido a la presión superíndice 3N del trabajo, a la intensidad del rodaje y a la imposibilidad de conciliar su vida personal con las exigencias de su papel. Su partida causó superíndice 3 un gran revuelo, obligó superíndice 3 a la producción superíndice 3N a buscar una sustituta para el papel de Hurrem Sultán y dejó superíndice 3 una huella imborrable en la historia de la serie. Pero no todos son dramas y conflictos en el mundo de las series turcas. También copyright N hay ejemplos de series donde las relaciones entre los actores son excelentes, donde reina un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, y donde la amistad y el compañerismo son valores fundamentales. Un ejemplo de esto es Su con diéresis Sukur, una serie de acción superíndice 3N y drama criminal que contó superíndice 3 con un elenco muy unido, que se convirtió superíndice 3 en una verdadera familia dentro y fuera de la pantalla. Los actores de U con diéresis Sukur solían compartir fotos y vídeos en redes sociales mostrando su camaradería, su buen rollo y su sentido del humor. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, celebraban juntos los U con diéresis copyright hitos y se divertían como ni más menos os en el set de rodaje. Esta buena química se transmitió superíndice 3 a la pantalla, haciendo que la serie fuera aún muy atractiva y conmovedora para el público. Esta buena relación superíndice 3N contribuyó superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie y la convirtió superíndice 3 en una de las queridas por el público turco. Otro ejemplo de buena onda entre el elenco es AEK 101, una serie juvenil de Netflix que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del colegio, uniendo fuerzas para que su profesora favorita no sea trasladada. Los actores de AEK 101 también copyright N mostraron una gran conexión superíndice 3N y una gran amistad fuera de la pantalla. Se convirtieron en ídolos para los superíndice 3 Benes, inspiru, dolos con su talento, su energía positiva y su compromiso social, y demostraron que el trabajo en equipo, la buena energía y el respeto mutuo son fundamentales para el con diéresis copyright sito de cualquier proyecto. Y es que al final el mundo de las series turcas es como la vida misma, una mezcla de alegría, tristeza, amor, desamor, con diéresis copyright sito y fracaso. Las relaciones entre los actores pueden ser complejas, estar marcadas por la presión superíndice 3N, la fama y las diferencias personales. Pero también copyright N pueden ser fuente de amistad, colaboración superíndice 3N y buenos momentos. Lo importante es recordar que detrás de la pantalla hay personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Y volviendo a Hande y Kerem, su historia nos demuestra que incluso las relaciones idílicas, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden tener sus altibajos, sus momentos de crisis y sus finales inesperados. Que el amor en la pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real, y que las presiones de la fama, la exposición superíndice 3N medio tica y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. Lo importante es aprender de estas experiencias, crecer como personas y seguir adelante. Ambos son grandes actores, talentosos y versatiles, y estoy segura de que les esperan mucho su con diéresis copyright hitos en sus carreras. En resumen, hoy hemos explorado a fondo algunos de los dramas y secretos de True SDCU, maras de algunas de las series turcas populares. Hemos visto CU superíndice 3 las relaciones entre los actores pueden ser complejas, estar marcadas por la fama, la presión superíndice 3N y las diferencias personales. Pero también copyright N hemos visto ejemplos de buena onda y colaboración superíndice 3N.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Le de estas series es su favorita? Copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin? ¿Creen que Edu a volveru a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima aventura turca. Chao, chao. **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